¿Qué tal, mis queridos hermanos, familias hermosas, cómo han estado? Que el Señor los bendiga en estos días donde se necesita tanto la oración en nuestros hogares, y hoy queremos llegarles a ustedes con la palabra de Dios en este hermoso, pero hermoso programa, con Jesús en mi hogar, pero sobre todo con Jesús en mi corazón. Los saludamos los misioneros de Jesús y María Ángela Izaza y Mauricio Zuluaga. Entonces les pedimos que dispongan su corazón para que recibamos todos juntos las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, para sus familias, aquella dificultad, aquella situación difícil por la que te encuentres y estás pasando, aquella esperanza, porque lo que nos alienta a nosotros cuando nosotros llegamos a los brazos de Jesús es la esperanza, pero sobre todo la confianza de saber de lo que Jesús es capaz de hacer. Y Mauro, vamos a iniciar clamando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedirle al dador de vida que nos regale su amor, que nos regale su fuerza, que llegue a nosotros y que le entregue al Padre todas esas intenciones y necesidades y esa situación difícil por la cual le estás pasando. Él le comunica al Padre. Dice la palabra de Dios que porque nosotros no sabemos orar, entonces por eso clamemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, y para que vivamos estos minutos en la presencia del más grande, del Consolador. Entonces yo los invito a que cierren sus ojos, abran sus manos allá en sus hogares, porque para Dios no hay fronteras. Abra sus manos y clamemos esa presencia hermosa. Vamos a decir todos junticos: ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos esta mañana, Señor, en tu presencia, clamando esa fuerza del Paráclito, del Consolador, del Dador de vida, para que nos ayude en este momento y para que envíe la fuerza que necesitamos de lo alto para poder comprender tus designios, mi Señor Jesús. Regálanos a cada uno de nosotros en estos hermosos hogares, mi Señor, a todas las familias, entendimiento, discernimiento y sabiduría para poder estar en unido con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hoy clamamos esa presencia para que seamos guiados y fortalecidos para poder seguir y encontrar el mejor camino a tu lado, mi Señor Jesús, a través de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso, mi amado y buen Dios, recibe nuestra plegaria, porque a ti te la entregamos, mi Señor, todo a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y Mauro, hoy vamos a continuar, digo yo, en el último programa. Desde el último programa estamos hablando del matrimonio y la familia. Entonces, Maurito, hoy que vamos a continuar con este hermoso programa. Y yo sí quería empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1055.1. Entonces dice que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un contrato es para toda la vida. Fue elevada por Cristo a la dignidad del sacramento. Entonces vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 10. Mauro, ¿qué quieres iniciar hablando sobre el matrimonio y la familia? Mira qué tan hermoso cómo el Señor constituyó el matrimonio y cómo lo eleva de alto, así como Dios elevó a Cristo en la Iglesia. A ver, es muy bonito. Primero que todo, de verdad que un cordial saludo para todos los que están en este momento a través de este hermosísimo programa con Jesús en mi hogar, pero como siempre lo digo yo, con Jesús en mi corazón, porque lo más importante es tener a Jesús en el corazón y nosotros ser esos corazones vivos de Cristo a través de nuestros hermanos.
Angelita, no, yo quería era compartir, porque es que de verdad que para mí este año, como lo dije en el programa pasado, es un año de gracia muy especial. Y a mí me fascina la sabiduría de Dios, y como lo he compartido en otros momentos, como lo dice Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, que lo pida al Señor, que lo da generosamente. Él da la sabiduría generosamente. Y quisiera también incluso aprovechar por acá, en el libro de Proverbios, quiero aprovechar los Proverbios, porque hay algo hermosísimo y es precisamente esto. Para que con ellos adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abren la inteligencia. Escucha eso, Angelita. ¿Por qué quiero hacer como esta apertura? Porque de verdad que para mí este año es un año privilegiado. Es un año en el cual, si nosotros sabemos aprovecharlo, las bendiciones para nuestras familias, las bendiciones para nuestros matrimonios, las bendiciones para nuestros hijos van a ser unas bendiciones pero grandísimas. Amén. Grandísimas. Entonces, a mí me fascina cómo Dios quiso dejar todo plasmado en las Sagradas Escrituras. Angelita, si quieres, Génesis 1:26, 27. Génesis 1:26, 27. ¿Por qué quiero? Este texto lo leímos en el programa pasado, pero quiero simplemente hacer una apertura porque al inicio de las Escrituras, Dios quiso dejar grabado en el plan divino de Él el matrimonio. Génesis 1:26, 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, espérame, Angelita. Hagamos, desde acá, nos damos cuenta de algo. Acá está hablando la Trinidad Santa. ¿Por qué? Porque está diciendo, hagamos. No está diciendo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. No, está diciendo, hagamos. ¿Por qué? Porque en ese momento están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está el Padre Creador, está el Hijo Redentor y está el Espíritu Santo Santificador. Están en la unidad. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque ¿qué es lo que más ama Dios? La unidad, la unidad. Ahorita vamos con otros textos. Dale, Angelita, por favor. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. 26 y 27. Sí. Si quieres, pásate de una vez al 27. Y creó Dios al hombre a imagen, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y léeme también el 28. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar. Listo, déjamelo ahí. Entonces, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, acá vemos en el plan de Dios, ¿qué quiso? Crear al hombre, crear la mujer y darles un designio hermoso. Únanse y multiplíquense para que poblen la tierra. Y acá estamos viendo el inicio de las Escrituras. Vamos a ver en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 19, 7, cómo va a volver a hablar del matrimonio. Cómo va a volver a hablar de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque en el plan divino de Dios, Él quiso dejar plasmado precisamente el matrimonio y lo hizo semejante. El matrimonio de Cristo con la iglesia y el matrimonio del hombre y la mujer. Ahorita lo vemos. Apocalipsis 19, 7. Alegrémonos, regocijémonos
Démosle honor y gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Escuchen esto, qué lindo. Han llegado las bodas del Cordero. Hay un matrimonio. Acá hay un matrimonio. El Cordero quiere tener unas bodas. ¿Quiere tener unas bodas con quién? Con sus hijos, con la iglesia. Dale. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino. Listo. Su esposa, ¿quién es la esposa del Cordero? La Santísima Virgen. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Ay, no, perdón. La iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Aquí está precisamente esta boda. Y pásate al versículo 9. Al 9. Después el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Escuchen esto. ¡Qué hermosura! Y tú y yo estamos invitados continuamente a esas bodas del Cordero. Estamos invitados a trabajar por nuestra santidad. Me fascina como lo dice Juan 6:27, cuando va a decir por allá, no trabajen por el alimento perecedero, trabajen más bien por el alimento que da vida eterna. ¿Cuál es el alimento que da vida eterna? El cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía. La Eucaristía es el alimento que nos da vida eterna. Y esa es la boda que nos permite el Señor disfrutar diario el banquete. Repetime otra vez, Angelita, porfa. Sí. Ese versículo 9. El 9. Después el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Espérame ahí, Angelita. ¿Por qué? Está diciendo felices. Si nos fuéramos a Mateo 5, nos va a decir bienaventurados. Va a empezar a hablar de las bienaventuranzas. Aquí nos dice felices. ¿Felices quiénes, Angelita? Felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Felices los que han sido invitados a las bodas, al banquete del Cordero. Porque, Angelita, ¿te acuerdas que en el programa pasado, yo me acuerdo que tú me hiciste una pregunta muy bonita, que por qué era tan importante el matrimonio, el sacramento? Aquí nos está diciendo, si tú estás en lo mal llamado unión libre, ¿tú podrías compartir de ese banquete de las bodas del Cordero? Jamás. No podrías. ¿Por qué? Porque para poder comer del banquete tenemos que estar en gracia. Y para estar en gracia tendrías que estar en santo matrimonio. Para poder venir y recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque si no, lo dice por allá, 1 Corintios, venga, Angelita, busquémoslo, 1 Corintios 11:27. Pero mira, Mauro, lo que termina de decir eso, tan hermoso. Sí, entonces dice, felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, ¿a qué nos está invitando? A que vivamos la verdadera vida, la verdadera unión con Cristo. Que la iglesia, tan lindo, Mauro, que es la iglesia la verdadera esposa de Dios. Es una hermosura. Para estar unidos, pero hay que entender y comprender la palabra de Dios, y por eso uno siempre empieza pidiendo la sabiduría divina, y mire cómo es de hermoso. Total, pero es más, Angelita, venga, repítame ese pedacito, porque yo te había dicho una cita bíblica, pero me la cambiaste, o el Señor me la cambió a través de tus palabras. Dale otra vez. Ese último 9. Y añadió, sí, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Vámonos a Juan 8:31, para que veamos por qué estas palabras son verdaderas y qué quiere el Señor a través de esas palabras verdaderas, a través de esas palabras sinceras, a través de esas palabras que dan vida eterna. Juan 8:31. Sí. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les había dicho? A los judíos. A los judíos, ¿pero a cuáles?
A los que creían en Él. A los que habían creído en Él, a los que se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de judíos, y todavía los hay, que están esperando la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. Pero a los que creyeron en Él, a los que se hicieron cristianos, ¿qué sucedió? ¿Qué les dijo? Ustedes serán verdaderos discípulos míos. ¿Serán qué? Verdaderos discípulos míos. Verdaderos. Entonces, para ser verdaderos, para ser auténticos discípulos de Jesús, vamos a ver qué es necesario. Si perseveran en mi palabra. ¿Si perseveran en qué? En mi palabra. En mi palabra. Si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la verdad los hará libres. Como necesitamos ir buscando esa verdad, vámonos a unos cortes de comerciales y ya regresamos. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Nuevamente estamos acá compartiendo con ustedes, con Jesús en mi hogar, con Jesús en nuestro corazón. Angelita, ahorita estábamos compartiendo de Juan 8:31 que para ser verdaderos discípulos de Jesús, para ser verdaderos seguidores, para ser verdaderos cristianos, necesitamos perseverar en su palabra, porque su palabra nos hace libres. Y qué bueno precisamente buscar esa libertad que tanto necesitamos. Y yo había dicho que qué bueno leer 1 Corintios 11:27 por lo que decía Apocalipsis 21:9. Espérame, Angelita, que vos tenés ahí. Yo me voy para Apocalipsis para que, perdón, yo dije 21, no, 19:9. Apocalipsis 19:9. Y acá nos va a decir algo especialísimo. Además dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Escuchen esto, qué bonito. Son verdaderas de Dios. Y miren por qué
si son verdaderas de Dios, y Él quiso dejar escrito que eran verdaderas, miren lo que dice 1 Corintios 11:27, y aquí nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante el matrimonio. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, el que está en pecado y come el cuerpo y la sangre del Señor, está cometiendo un pecado. Dale, ¿qué debe hacer? Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. ¿Para qué nosotros hacemos el examen de conciencia? Para hacer una buena confesión. Para hacer una buena confesión, para poder estar en gracia, para poder recibir la absolución, el perdón de los pecados y poder recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Dale, porque si no, ¿qué? El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Escuchen esto, qué delicado. Por tanto, el que come y bebe sin discernir que se trata del cuerpo y de la sangre del Señor, y come ese cuerpo en pecado, se está tragando su propia condenación. Entonces, por eso es tan importante estar en gracia. No es simplemente que como soy casado, entonces yo no me confieso, pero voy y comulgo, o vivo en pecado y voy y comulgo. No, así no es. O vive en unión libre. O vive en lo mal llamado unión libre y voy y comulgo. Estaría tragando su propia condenación. No lo dice la Escritura, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. Entonces, acá es tan bonito precisamente la gracia del matrimonio. Y como lo diría precisamente este hermosísimo libro, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que por cierto, yo lo recomiendo muchísimo. Este debería ser un libro que no nos debería faltar a ningún católico, pero no para la colección de libros, valga la aclaración, para leerlo, para aprender de él y sobre todo para saber que todo este libro está desde las Sagradas Escrituras. Si ustedes empiezan a leer el Catecismo, ¿usted qué empieza a ver? Pura Biblia, 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 Biblia. Y a mí me fascina porque miren lo que dice el numeral 1603. La íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el Creador. Mire qué bonito, Angelita. El matrimonio fue fundado por el Creador, por Dios, y provista de leyes propias. Se establece sobre la alianza del matrimonio un vínculo sagrado. Esto es muy lindo, Angelita, ¿no? Hermoso. Un vínculo sagrado. No depende del arbitrio humano. Oigan, esto no depende de la humanidad de nosotros, sino de Dios, porque es un vínculo con Dios. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Dígame si no es muy lindo, Angelita. Por eso habla desde el principio hasta el final. Inicia con la creación del hombre y de la mujer y cierra con las bodas del Cordero. Por eso, qué hermosura, hermosura. Que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Total. Toda la palabra de Dios es basado en lo que Dios verdaderamente quiere con el ser humano, con el hombre, pero en esa unidad. Total. En unidad, siempre que estemos en unidad con Él. Total, es que eso es lo lindo, eso es lo lindo. Y si nos fuéramos a Efesios. Sí, Efesios, yo creo que podríamos leerlo desde Efesios 5:25. Creo que podemos cogerlo desde ahí para mirar varios puntos. 25, listo. Sí. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Sí es. Entonces, si nos fuéramos, ahorita nos decía precisamente de las bodas del Cordero con su esposa. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. Entonces, eso nos habla el libro del Apocalipsis. Pero como acababas de decir, toda la Escritura
viene en un hilo conductor, toda. ¿Por qué? Porque ninguna parte de la Escritura está desligada. Como van a decir muchísimas denominaciones que, por ejemplo, el Antiguo Testamento no interesa, o no, es supremamente importante tener en cuenta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque viene entrelazado todo. Dale, continúa, Angelita, y donde vas, por favor. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga, se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por la iglesia. Por la, no por las. Por la iglesia. Por la iglesia. Dale. Dice muy clarito, como Cristo amó la iglesia. Amó la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Sí. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Espéreme, aquí hay varios puntos. Para que vean lo que es el matrimonio, para que vean lo que es la iglesia, para que vean la importancia de los sacramentos. ¿Qué hizo con ella, Angelita? Repetime, por favor. Y después de bañarla en el agua. De bañarla en el agua, o sea, ¿a través de qué? Del bautismo. Del bautismo. Para yo ser parte de la iglesia, debo recibir el bautismo. Para empezar a ser miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante esta parte. Dale. Y la palabra, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Y la palabra para purificarla. Ahorita decía Juan 8:31 que para ser verdaderos discípulos necesitamos perseverar en la palabra. ¿Perseverar qué es? No cambiarla, no acomodarla, no decir que se fundó una iglesia hace 50 años y vino a cambiar las leyes del matrimonio, vino a cambiar las leyes del bautismo. No, ya eso no sería. ¿Por qué? Porque ya yo estoy yendo en contra del plan de Dios. ¿Y qué más dice Angelita? Y la palabra para purificarla, la hizo santa. Oiga, por eso la iglesia es santa. La iglesia es santa. No las personas. Las personas somos pecadores, caminando hacia la santidad, como lo va a decir 1 de Pedro 1:14-15. Sean santos como yo soy santo. ¿A qué nos está invitando? Hacia la santidad. Dale. Y la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Óigale esto. Sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Ave María. Qué belleza. Cristo quiere una iglesia santa, pura, inmaculada, o sea, sin mancha. Mauricio, pero la iglesia tiene defectos. Sí, claro, porque la iglesia es fundada en hombres y todos los hombres vamos a ser pecadores. Lo dice Romanos 3:23. Todos somos pecadores, todos. Dale, Angelita. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Escuchen esto, qué lindo. Nosotros estamos llamados a amar a nuestras esposas como amamos nuestro propio cuerpo, porque dale. Amar a la esposa es amarse a sí mismo y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Por eso, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo? Alimenta a su esposa, a la iglesia. ¿Con qué? Con la Eucaristía. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice por allá Mateo 28:20. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, alimentando a su esposa, alimentando a la iglesia. Dale. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Vio? Qué hermoso. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Nosotros somos miembros de su cuerpo. Si nos fuéramos a 1 Corintios 12:12, nos va a decir que el cuerpo, a pesar de que tiene muchos miembros, forma un solo cuerpo. Asimismo, a través del bautismo, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo.
Dale. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Eso es muy lindo. Eso es muy, 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 muy bonito. Formarán un solo ser. Por eso, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dale, Angelita. Y formarán un solo ser. ¿Es este un misterio muy grande? Esto es un misterio grandísimo. ¿Quién me dice a mí que no es un misterio? Que yo me uno a mi esposa, que hasta hace un par de años era una total desconocida, que la conocí, por decir algo, en muchos casos, que la conocí hace un año, la conocí hace 2 años, porque ella vivía en Estados Unidos, porque yo vivía aquí en Colombia, o porque ella vivía en otra ciudad o en otro departamento, no sé, y la conocí hace poco, me caso con ella y ya somos un solo cuerpo. Y dice Pablo en la carta a los Efesios, esto es un gran misterio, pero vamos a ver por qué es un gran misterio. Escuchen, pongan atención, esto es muy lindo, Ave María. Pues es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer, a su vez, respete a su marido. Escuchen, Angelita, qué bonito, y escuchen ustedes que nos acompañan. Qué belleza. Miren cómo coloca Cristo la importancia del matrimonio. Cristo va a decir que así como el hombre y la mujer forman un solo cuerpo, empiezan a ser un solo ser, asimismo es un gran misterio que Cristo y la Iglesia sean uno solo, porque Cristo es la cabeza, la Iglesia el cuerpo. Por eso yo vuelvo a insistir tanto, porque Cristo quiso hacer la similitud a través de Pablo con Cristo y la Iglesia, el hombre y la mujer. Porque ¿cuántas costillas sacó Dios de Adán? Una costilla. ¿Por qué? Porque era una sola esposa. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos? Uno. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la unidad. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Que así como nosotros, los que somos casados, por ejemplo en el caso de Angelita, en el caso mío, y en el caso de muchos de ustedes que son casados en santo matrimonio por la Iglesia, ¿qué sucede? Estamos llamados a la fidelidad, a la fidelidad. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Cuando yo me uno a otra mujer, ya empiezo a prostituir mi cuerpo y empiezo a prostituir el cuerpo de la mujer, porque estamos fuera del matrimonio. Asimismo, es Cristo con la Iglesia. Por eso, Pablo incluso se va a atrever a decir que son mujerzuelas los que se van de una doctrina para otra, para otra, para otra. Es muy lindo. ¿Por qué? Porque todo está clarito. Porque Cristo fundó una sola iglesia para ser uno solo con ella. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. De nuevo con ustedes, mis queridos hermanos, en este maravilloso programa que hoy estamos tratando un tema súper hermosísimo del matrimonio y la familia. Y Mauro, yo sí le quiero preguntar de todo lo que hemos hablado tan hermoso sobre la palabra y basado en la palabra de Dios y en el catecismo, que es demasiado importante, cómo el Señor nos invita a que nosotros permanezcamos unidos a Él, porque nosotros somos la iglesia y Él nos invita a que nosotros permanezcamos unidos al único Dios verdadero. Mauro, pero como estamos hablando del matrimonio y de la familia, entonces yo sí quiero saber que esa palabra tan importante y tan especial que nos dice el sacerdote cuando estamos recibiendo el sacramento del matrimonio, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero a nosotros los seres humanos no nos queda tan claro tampoco. Mauro, ¿qué podemos hablar sobre esta afirmación tan linda que nos dice el sacerdote cuando estamos recibiendo este sacramento? Pero entonces venga, Angelita, entonces vámonos a Mateo 19:5. Claro que sí. ¿Por qué? Porque usted sabe que a mí me gusta hablarlo todo desde la palabra de Dios, para poder que todo quede clarito, de que la iglesia, todo es fundamentado en las sagradas escrituras, que no hay nada, absolutamente nada, que sea inventado por la iglesia que no esté fundamentado en la palabra de Dios. 19:5, Mateo. Sí, 19:5 y siguientes. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. Esto lo escuchamos el día de nuestro matrimonio, pero viene la parte más especial. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esa es tu pregunta. No lo separe el hombre. Porque mire que es palabra de Dios. Por eso. Pero nosotros no lo entendemos. Porque siempre van a resultar que el matrimonio dividido, que el matrimonio se terminó, que el matrimonio se acabó, que hay otra persona que está destruyendo el matrimonio, que hay otra tercera, o no sé, Mauro, ¿qué? A ver, Angelita, aquí es muy importante tener en cuenta varias cosas. Vámonos a Marcos 3:22. Marcos 3:22 nos va a decir algo muy especial. Y esto es algo que le sucedió al mismo Jesús. Le sucedió al mismo Jesús y yo quiero que lo veamos hoy. Dale. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir.
Repetime ese último pedacito, Angelita. Ajá. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. Si la familia está dividida, no va a poder subsistir, no va a poder resistir los ataques del maligno. ¿Por qué? Porque lo dice Efesios 6:10 y siguientes, que nuestra lucha no es contra seres de carne y huesos. ¿Qué sucede? Aquí, ¿quiénes le estaban hablando a Jesús? Le estaban hablando los escribas, los fariseos, que eran conocedores de las Escrituras, porque no eran unos aparecidos, no, eran conocedores de las Escrituras. Y Jesús viene a dar una enseñanza totalmente nueva, a dar una enseñanza, la enseñanza del amor. En cambio, ¿qué sucede? Los maestros de la ley sencillamente se regían por la ley, no más. En cambio, viene Jesús a instituir el mandamiento del amor, a cambiarlo todo. ¿Qué sucede? Si quieres, búscate Gálatas 5:19. ¿Por qué? Sí, Angelita. Yo sé que muchas veces hay terceras personas, yo sé que hay muchos momentos donde vienen a querer seducir a la mujer, donde quieren venir a seducir al hombre, pero ¿qué es lo principal? Yo creo que en el programa pasado, si no estoy mal, yo tocaba Mateo 7:24 y siguientes, que a mí me gusta muchísimo, porque va a decir que el que edifica su casa sobre la roca, su casa no se cae. Se sacude, sí. ¿Por qué? Y ahí lo muestra, ustedes lo pueden verificar en casa. Ahí va a decir que van a chocar las aguas, que van a soplar los vientos, que se van a abalanzar contra la casa. ¿Por qué? Porque van a llegar problemas, porque van a llegar terceras personas, porque van a venir problemas económicos, porque va a venir Satanás de mil maneras a querer dividir el matrimonio, a querer dañar el hogar. ¿Por qué? Porque el matrimonio y la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, por eso, dale que dice 5:19 y siguientes. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Vamos a ver que viene a traer muchísimas divisiones en el hogar. Dale. Fornicación. Fornicación. Impureza. Espérame. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a meternos al internet a ver pornografía, empezamos a dejar que la secretaria empiece a echar sus miraditas, que el jefe empiece a invitarme a mí al almuerzo, a una cosa, a la otra. Entonces empezamos a dejar que entren otras seducciones. Dale. Fornicación, impurezas y desvergüenzas. Y desvergüenzas. Aquí yo quisiera, uno ve tristemente en muchísimos hogares unos vocabularios, Angelita, que yo le digo, lo menos que siente uno en ese hogar es la presencia de Dios. Unas palabras soeces tremendas, unos maltratos entre esposos, entre hijos y padres, entre padres e hijos. Como hay un lenguaje popular por ahí, parecen perros y gatos. Entonces, todo esto lo está diciendo la Escritura. Dale. Y impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectanismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces mire lo delicado, Angelita. Todos los que cometen todo esto no heredarán el reino de Dios. Y normalmente, no normal, comúnmente, ¿por qué se dividen los matrimonios? Por borracheras. Porque ella o él los fines de semana creen que todavía son solteros y se quedan, llegan a las 3 de la mañana, llegan borrachos, como dicen por ahí, llega todo pintoreteado y dice que fue que tuvo una pelea con un payaso. No, eso no es. Entonces, ¿qué sucede, Angelita? Que aquí viene
donde nosotros tenemos que empezar a purificar nuestros matrimonios, empezar a purificar. Y voy a ir de la mano precisamente en el numeral 1606 del Catecismo. Escucha lo que va a decir, tan propio con esto que estamos hablando. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Escucha esto, Angelita. Todo hombre vive la experiencia del mal. ¿Por qué? Porque, como lo dice Lucas 4:13, que estamos hablando de las tentaciones del propio Jesús en el desierto, cuando Satanás vino a tentarlo de muchas maneras, va a decir Lucas 4:13, que Satanás se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. ¿Por qué? Porque nos estaba mostrando que nosotros como hombres, como hijos de Dios, vamos precisamente a ser tentados. Y aquí nos lo está diciendo el Catecismo. Todo hombre en su corazón vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, escuchen que esto sí que me parece a mí hermoso. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu del dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. ¿De qué nos está hablando el Catecismo? De lo mismo que nos estaba hablando la carta a los Gálatas. Lo mismo. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros necesitamos, Angelita, y es la invitación para todos ustedes. Papás, esposos, yo los invito. Búscate porfa, Angelita, Marcos 1:14, si no estoy mal, Marcos 1:14. Porque aquí nos va a decir algo muy lindo y sería mi invitación para todos ustedes en este programa a que buscáramos precisamente el reino de los cielos. Como lo diría también un texto que le gusta mucho a Angelita, Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Pero ¿qué dice Marcos 1:14-15, Angelita, porfa? Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. Repítame ese pedacito, Angelita. Decía, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Es hora de que los papás empecemos a tomar en serio lo que tenemos que hacer por nuestros hijos. Papás, nuestros hijos se están perdiendo en el mundo, pero no por ellos. Culpa de nosotros. Culpa de nosotros que no los estamos llevando hacia Cristo. Culpa de nosotros que queremos simplemente darles lo exterior, lo material, lo menos importante, pero no los estamos llevando al corazón de Jesús. Dale, Angelita. Sigo. Sí, ahí donde vas. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Este es el mensaje que yo quisiera para ustedes. Papás, esposos, esposas, mamás. El tiempo está cumplido. Es hora de buscar la buena nueva. Es hora de volver nuestra mirada hacia el Señor. De permitirle al Señor que sea la hoguera más especial de nuestros corazones para que sean hogares, no para que sean casas. Muchas veces nos preocupamos por la casa, no, preocupémonos por el hogar. Angelita, yo te voy a invitar. Y ya para ir terminando, ¿por qué los matrimonios duraban tanto anteriormente y eran matrimonios de 40, 45 años? He conocido matrimonios de 70, 75 años que han durado tanto, ¿pero por qué? Porque ellos vivían la palabra de Dios en unidad con el Señor. Primero el santo matrimonio, con la Santa Eucaristía, el Santo Rosario, unidos en oración. Y por eso los matrimonios duraban tanto.
Ahora hay muchos matrimonios que en 2 meses ya no hay matrimonio, porque todos los matrimonios de ahora, hasta los mismos sacerdotes dicen, los matrimonios de ahora son un caos porque son desechables, valga pues esa palabra tan maluca, pero es verdad, pero ¿por qué? Porque nos hace falta la oración, nos hace falta acercarnos a Dios para poder empezar a vivir el reino de Dios. Lo diría Zacarías 1:3, vuélvanse a Dios y Dios se volverá a ustedes. Qué rico haber compartido este espacio con ustedes. Como dijo Angelita, volvamos a nuestras raíces, volvamos a nuestros antepasados, volvamos a lo que nos enseñaron nuestros abuelos, esa unidad con Cristo en la oración, en la Eucaristía. También los invitamos, tenemos toda una riqueza a través de los movimientos eclesiales. De manera especial, les vamos a dejar el cronograma de los retiros espirituales. Este año vamos a tener retiros espirituales de matrimonios, pues matrimonios no, de parejas, para que vayan en unión libre, novios, matrimonios. Tenemos retiros de sanación interior, retiros de Semana Santa, vamos a tener retiro de Pentecostés. Tenemos una diversidad de retiros muy especiales para que fortalezcamos nuestra espiritualidad y nuestras familias. Amen a sus hijos, ámense esposos, esposas, y hagamos de esta sociedad una sociedad en Cristo y veremos las bendiciones de Dios. Hasta pronto. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Señor los bendiga, hasta pronto. Bendiciones.